Mientras tanto, afuera de la habitación del tiempo, Dende sentiría ese ki tan aterrador proveniente de la habitación del tiempo. Cosa que lo haría pensar que tal vez ignoraron sus advertencias, y que había sido una mala idea dejarlos entrar en ese lugar. Kamisama quería saber qué rayos era lo que estaba pasando, pero no podría entrar porque la puerta estaba cerrada desde adentro. Realmente le preocupaba a esos dos Saiyajines. Evil Beetle ya no tendría ese nivel tan patético que al liberar tal cantidad de energía, obtendría una nueva apariencia mucho más intimidante y poderosa. Broly, ya poniéndose serio, le diría qué clase de bestia infernal era. Mientras que subiría la guardia ante la presencia de dicho demonio. Este nuevo ser se presentaría ante el Saiyajin legendario con su aspecto real, llamándose a sí mismo Alpha Sharon. Que sería el mismo Omega pero mucho más grande y de color negro, con un aura de color rojo y por supuesto miles de veces más poderoso que el original. Este se diría que sabría que no tendría ese aspecto de mujer toda la vida y que tarde o temprano recuperaría su aspecto original. Broly le diría que era lo que hacía en la habitación del tiempo y si tenía algo que ver con las esferas del dragón de estrellas negras que Gohan tenía a un lado. Alpha Sharon le diría que sabía de lo que hablaba. Sí, él había salido de las esferas de estrellas negras. Gracias al Saiyajin Gohan y su impertinencia, la curiosidad había matado al gato. El Saiyajin legendario preguntaría qué era lo que buscaba, así Omega diciéndole que su primer objetivo era encontrar un cuerpo físico y así volver al mundo terrenal, después de la última vez que lo había derrotado el Saiyajin Goku. Según los recuerdos de Gohan, Omega sabía que no era rival para Goku, pero si absorbía las esferas malditas, estas les brindaría más poder del que tenía, y que ahora mismo se iba a apoderar de ellas. Broly le diría que primero debía pasar sobre él si quería salir de esta habitación con dichas esferas, ya que no podía permitirlo porque se lo habían prometido al Kamisama de la Tierra. Kakaroto y Vegeta no estaban, pero él mismo se encargaría de barrer el suelo con él. Alpha Sharon se reiría y le diría que si quería pelear, eso era lo que tendría, ya que él no pensaba fracasar esta vez. Así Broly pasando al Super Saiyajin 4, y arremetiendo contra el dragón maldito. Al mismo tiempo y lejos del templo sagrado, llegarían Vegeta y Kibito al planeta Tierra aterrizando en la corporación Cápsula. Estos apenas tocaron tierra sentirían ese ki tan aterrador que estaba esparciéndose por todo el planeta. Vegeta aterrado se diría qué rayos estaba pasando en ese lugar. Al cerrar sus ojos vería a través de sus sentidos al templo sagrado, que estaba emanando todo ese ki desagradable como una olla a punto de reventar. Kibito diría que era muy extraño todo, diciéndole a Vegeta que hasta aquí lo acompañaría. Vegeta le diría que estaba bien, y que se vuelva al planeta supremo mientras esperaban noticias del supremo Kaiosama y Kakaroto. Este aceptaría, y se quedaría en ese lugar para usar su Kai-Kai, mientras que Vegeta se iría a toda velocidad al templo sagrado a ver lo que estaba pasando. Mientras tanto, Broly Super Saiyajin 4 arremetería en contra de Alpha Sharon lanzándole un ataque que solo harían silbar sus cuernos, producto de la brisa que había provocado. El dragón maldito se reiría, y le gritaría que sus ataques solo le hacían cosquillas. Abalanzándose sobre Broly y acertándole varios golpes críticos que lo dejarían muy dañado. Este se diría que estaba impresionado de la fuerza de ese demonio. Había aumentado su poder en un abrir y cerrar de ojos, realmente era un ser grotesco. Le recordaría cuando era un monstruo como él. Uno que solo pensaba en destrucción y aumentar su poder hasta el infinito, y eso era lo que haría ahora. Si quería pelear con un demonio, en un demonio se iba a convertir. Así Broly empezaría a elevar su poder abruptamente y haría temblar toda la habitación del tiempo, y lograr sentirse por fuera del templo sagrado y en toda la tierra. Vegeta, que estaba a punto de llegar, se detendría en seco al sentir el ki de Broly. Ya en el templo, Dende trataría de abrir la puerta con un conjuro mágico, pero sería impactado por la espalda por parte del mismísimo Mr. Popo poseído, que no permitiría que el Kamisama de la Tierra siquiera pensara en molestar al dragón maldito. Dende le gritaría qué rayos le pasaba. Siendo arrinconado por Evil Mr. Popo, este estaría por acertarle un golpe pero sería detenido por Vegeta, que había llegado al templo. Diciéndole qué carajos le pasaba, y cómo se atrevía a lastimar al mismísimo dios de la tierra. Mr. Popo poseído, le lanzaría otro ataque a Vegeta, y este lo esquivaría con facilidad, y de un leve golpe en la nuca lo dejaría inconsciente en el suelo. Dende levantándose le agradecería a Vegeta. Este le preguntaría qué rayos estaba pasando, ya que no había pisado este planeta y ya había sentido el ki tan desagradable proveniente de su templo.
Kamisama aseguraría que él tampoco lo sabía con certeza. Solo que había dejado entrar a Gohan y al Saiyajin Broly en la habitación del tiempo, además de tener unas esferas del dragón corruptas guardadas en el mismo lugar. Vegeta se sorprendería de saber que Broly y Gohan entrenaban juntos, diciéndole a Dende que si había intentado entrar por lo menos. Este diría que sí, y que lo estaba intentando antes de que Mr. Popo se volviera loco y lo atacara sin ningún motivo, pero que habían asegurado la puerta de la habitación del tiempo desde adentro. Vegeta iba a decir algo, pero sería abrumado por el ki monstruoso de Broly en su fase de Super Saiyajin 5. Este último se abalanzaría sobre Alpha Sharon, dejándolo helado y propinándole un apocalíptico ataque que el dragón maldito no alcanzaría a esquivar y le arrancaría los cuernos más grandes que tenía detrás de su espalda, haciéndolo gritar como nunca lo había hecho en toda su existencia. Omega maldeciría a Broly, haciendo crecer sus cuernos nuevamente. Sin que pueda ponerse de pie, Broly Super Saiyajin 5 lo tomaría de los mismos, y lo arrastraría millones de kilómetros por toda la dimensión del tiempo, dejándolo al borde de la muerte. Broly se reiría, y le gritaría que le había parecido eso al maldito gusano. Alpha Sharon diría que debió apoderarse del cuerpo de Gohan en primer lugar, y no estar aquí a punto de ser derrotado por el maldito Saiyajin legendario. De pronto, Dende lograría abrir la puerta de la habitación del tiempo y procedería a entrar junto a Vegeta. Impresionados por la destrucción que había en ese lugar y el ambiente de pesadilla, sentirían el ki de Broly y de otro ser maligno y desconocido a millones de kilómetros de la entrada. Dende observaría al lugar donde debían estar las esferas de estrellas negras que él había ocultado, aterrándole el hecho de que las mismas y Gohan habían desaparecido. Ya que sentía el ki de Broly pero no el del hijo de Goku, y era obvio que ese ki maligno no se trataba de Gohan. Vegeta le diría que si quería podía quedarse, y que él iría hasta el lugar en donde estaba el ki de Broly, marchándose a toda velocidad sin esperar respuesta. A Dende no le quedaría de otra que quedarse a investigar las ruinas de lo que alguna vez fue un lugar hermoso y pacífico para entrenar. Broly se posaría sobre el suelo y sentiría la presencia de Vegeta. Este aterrizaría a un lado de ellos, observándolo a él y a una versión de Omega corrupta. El príncipe Saiyajin gritaría que era lo que había pasado, pidiéndole explicaciones a Broly. Este lo miraría, y volviendo a su estado base procedería a explicarle todo lo sucedido a Vegeta y quién era el ser muy parecido a Omega. El dragón maldito se diría que aún no absorbía el poder de las esferas de estrellas negras y la llegada de Vegeta era lo único que le faltaba. Vegeta, después de saber todo por parte de Broly, le diría a Alpha Sharon que se alegraba mucho de verlo. Ya lo habían hecho polvo una vez, pero que él mismo se encargaría de devolverlo otra vez a su mundo. Esto molestaría a Broly, diciéndole que esta era su pelea y que estaba a punto de ganarle cuando él llegó. De pronto, toda la habitación del tiempo se teñiría de penumbras, algo que significaba una cosa: alguien había usado las esferas de estrellas negras en ese lugar. Alpha Sharon furioso, se diría que ese maldito de Gohan se le había adelantado y había llamado al dragón infernal para robarle su deseo. De ninguna manera podía permitirlo. Broly y Vegeta se alertarían por las palabras del demonio que tenían enfrente. Pero aún más se sorprenderían cuando este había dicho que Gohan había hecho qué. Sin más, Alpha Sharon escaparía a toda velocidad hacia el sitio en donde estaba el desgraciado de Gohan, invocando a su dragón y queriendo robarle su deseo, mientras que Broly y Vegeta harían lo mismo y lo seguirían. Dende también se percataría de eso, lamentándose por haber provocado la invocación de este dragón infernal. El problema era que Gohan se había ido con las esferas de estrellas negras a muchos quintillones de kilómetros de ahí, y a cientos de años luz de la entrada de la habitación del tiempo, para que cualquiera que quisiera interrumpirlo se tardara unos minutos en llegar. El único que parecía tener mucha prisa en llegar era Alpha Sharon, ya que el ser que él había poseído estaba a punto de traicionarlo. Por supuesto, sin que Broly, Vegeta o Dende supieran con certeza de que se trataba de Gohan, mucho menos un Gohan corrupto. Él mismo, en su hambre insaciable por hacerse más poderoso, había llamado a lo que fuera que saliese de esas esferas malditas, manifestándose un dragón que podía verse muy a lo lejos, si estabas lo suficientemente cerca pero lo más alejado posible de la puerta de la habitación del tiempo como para no verla. El dragón infernal observaría al ser que lo había invocado, preguntándole a Gohan con una voz demoníaca, cuál iba a ser su deseo y que solo podría cumplirle uno. Gohan lo observaría por breves instantes, mientras que le atemorizaba el aspecto tan descomunal de dicho dragón, por más que Gohan esté cegado por su avaricia.
Sin más, le diría al dragón que él quería ser el más fuerte del universo, y sí podría hacerlo el más poderoso, gritándole que le brinde el poder que tanto deseaba conseguir en este momento. El dragón infernal lo pensaría, pero justo Alpha Sharon aparecería por fin en el lugar. Este le gritaría a Gohan que en verdad era un maldito desgraciado, por haberlo traicionado de esa forma y que ahora se las pagará. Gohan voltearía y solo lo observaría, sin salir una sola emoción de su rostro marchito. El dragón maldito se abalanzaría con todo su poder sobre Gohan dispuesto a acabarlo, pero este chocaría con un campo de energía invisible, que sería tan duro como una pared de concreto, haciendo a Alpha Sharon estrellarse y caer al suelo completamente destrozado. Después de que Gohan se desocupara, voltearía hacia el Shenlong oscuro que estaba a punto de responderle. Este le diría que sí podría hacerlo. Sin embargo, debe tener en cuenta algo. En lugar de cumplir su deseo y esparcirse por el lugar, toda la energía infernal incluyendo a las esferas malditas empezarían a formar parte de él. Le otorgaría todo el poder que quisiera, en un nuevo estado en el que será el más fuerte de todo el universo en este preciso momento. Alpha Sharon escucharía todo eso, y se diría que no le podía estar pasando esto. Levantándose abruptamente e intentaría destruir el campo magnético que le había impuesto Gohan impidiéndole acercarse. Siendo completamente inútil y no lograr siquiera agrietarlo. ¿De dónde diablos Gohan había sacado tanto poder? Pero no le daría tiempo para nada. El dragón infernal que había invocado Gohan empezaría a elevarse sobre ellos, y como una avalancha procedería a entrar en la boca de Gohan con esferas y todo. Mientras que este último se reiría macabramente. Vegeta y Broly que por fin se acercaban, alcanzarían a ver un capullo de energía a lo lejos, que los haría retroceder y cubrirse. Broly le diría a Vegeta que tan grande era esta maldita dimensión, hartándose de la demora, y transformándose una vez más en Super Saiyajin 5, saliendo disparado hacia dicho sitio. Vegeta le gritaría que lo espere, transformándose esta vez en Super Saiyajin 8, y haciendo temblar toda esa dimensión, alcanzando de manera instantánea a Broly. Mientras tanto, Dende por más que quiera saber lo que pasaba, le era imposible ir hasta ese lugar de la habitación del tiempo. Se quedaría a reflexionar sobre lo sucedido, mientras que había sentido el poder abrumador del Super Saiyajin 8 de Vegeta a lo lejos. Dejándolo sorprendido el poder de esa fase. Con toda la energía del capullo esparcida, Alpha Sharon se encontraba en pedazos y cabizbajo en el suelo, colocándose las piezas que se habían desprendido de él como un montón de bloques de cuarzo. Pero sería tomado del cuello por un oscuro Gohan, que ya se había adueñado del poder que Omega tanto quería. Alpha Sharon solo lo observaría sin reacción, intentando zafarse de sus garras, pero todo esfuerzo era inútil. Un Gohan con los ojos completamente negros le diría a Omega que en verdad pensó que por su culpa no lo lograría. Pero que ahora iba a dejar todo en la nada misma, incluyéndolo. Alpha Sharon no podría hacer otra cosa que observar a Gohan directamente a los ojos, perdiéndose en el abismo de penumbras y horror, obliterándolo para siempre. Empezando a marchitar al dragón maldito hasta sus huesos. Gohan lo estaba deshaciendo hasta sus cimientos solo con verlo. Alpha Sharon se reduciría a una pequeña montaña de polvo y huesos, elevándose con un simple soplo de Gohan, desapareciendo del lugar y empezando a formar parte de él. De la nada, Vegeta y Broly habían llegado al sitio. Estos verían a un Gohan corrupto que los haría recordar a Evil Goku. Vegeta diría que quién era ese ser tan oscuro que parecía ser Gohan, pero al mismo tiempo no lo era. Broly impactado le gritaría a Gohan que si en verdad era él, y qué diablos había hecho con las esferas del dragón y con Omega. Este con una actitud muy seria y negativa, solo los miraría con sumo desprecio. Gohan parecía estar bajo control, pero era evidente que se encontraba en un estado corrupto. En menos de un parpadeo, este aparecería enfrente de Broly, diciéndole que ni siquiera pensara en oponerse. Vegeta, que no entendía nada, le diría a Gohan qué le estaba ocurriendo. Broly haría un brinco que lo alejaría de Gohan con su Super Saiyajin 5, diciéndole qué rayos le pasaba. Que se lo diga inmediatamente. Gohan reiría sádicamente, y les diría que ahora estaban hablando con Evil Gohan. Él había usado las esferas de estrellas negras para hacerse con el poder absoluto. El dragón oscuro no solo lo había cumplido con éxito, sino que ahora él era el guardián de dichas esferas y el ser más poderoso de todo el universo sin limitación alguna. Vegeta con desprecio le diría a Gohan que su decisión no podía ser más decepcionante. De alguna manera, este había querido tomar un atajo hacia un poder mayor y todo le había salido mal.
Eso era algo que Kakaroto nunca haría, ni teniendo la oportunidad perfecta. Evil Gohan le diría que no tenía idea de lo que hablaba. A él poco le importaba el cómo, ya que era el más poderoso y listo.